las suspensiones de los contratos de trabajo. Usted está suspendido por diferentes causas, incluyendo una huelga, y el patrón le tiene la obligación de pagarle su salario. Y la otra es, por ejemplo, usted está pendiente en su trabajo y resulta que no hay materia prima. Si no hay materia prima, es un hecho imputable al patrón, no se suspende el contrato de trabajo, pero el patrón tiene la obligación de pagarle su salario. El deber de obediencia. ¿Qué significa realmente el deber de obediencia? El cumplir las órdenes, las instrucciones, las disposiciones legales, todo aquello para ejecutar eficientemente nuestro trabajo. Para ello nosotros vamos a recibir órdenes del patrono o de nuestro jefe inmediato que el patrono delegue como su representante. El ser colaborador de la empresa implica conocer su deber de obediencia, quién tiene a cargo la dirección, la jerarquía de cada trabajador. El incumplimiento hace que el empresario ejerza su poder disciplinario. Claro, nos puede sancionar por una falta que puede ser motivo de una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión de trabajo que no puede exceder de 8 días, inclusive hasta llegar a la destitución, a llegar a la terminación de un contrato de trabajo. Eso es lo importante para nosotros. Ay, vamos a ver qué hacemos acá. Alguien quiere unirse, dice, vamos a ver si es cierto. Jenny. Bueno. Todo es como el deber de obediencia, pero también tiene límites, ¿sí? Y este tratadista dice, señores, ¿qué límite debemos de tener? Primero, que nosotros debemos de obedecer al patrono, a nuestro jefe inmediato, pero no le podemos obedecer a todos. Segundo, el deber de obedecer dentro del lugar de trabajo. Esa es la regla general. Vamos a recibir órdenes de la ejecución de nuestro trabajo dentro del lugar donde prestamos nuestro trabajo. Tercero, lo vamos a hacer dentro de nuestra jornada de trabajo. Ahí vamos a recibir nosotros órdenes, instrucciones. El trabajador debe de obedecer las órdenes relacionadas con la ejecución del trabajo. Lo que sí nosotros no podemos hacer es obedecer órdenes que pueden constituir la comisión de un delito. Eso sí no lo permite. Entonces, si se dan cuenta, aún el deber de obediencia tiene limitaciones para evitar los abusos. Y acuérdense que esta obediencia no es una obediencia como seres humanos que no lo vamos a tener. No es una obediencia como trabajadores para la ejecución del trabajo, para ejecutar nosotros ese trabajo para el que fuimos contratados. Veamos el de fidelidad. ¿Por qué nosotros debemos de tener fidelidad al patrón o a la empresa? Porque muchos de nosotros vamos a conocer secretos profesionales. Vamos a tener gente que nos va a tentar y va a decir, señores, dame información de la empresa y te voy a dar tu regalo, tu obsequio. Claro, ese que si los obsequios hay regalos inofensivos, pero la idea es con qué intención se pueden recibir. Por ejemplo, ellos dicen que un obsequio, dice la doctrina, navideño no puede constituir un deber de infidelidad. Es relativo, porque depende, pues, qué es el obsequio. Pero ya se imagina, tampoco es que tenga una prohibición usted de aceptar, por ejemplo, ahorita que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el Día del Cariño, pues, que a Sheila la lleguen a visitar a su trabajo y que alguien que sea proveedor o alguien que sea cliente de la empresa diga, Sheila, pues le traje esta rosa. No, pues, con qué cariño lo puede recibir Sheila, esa deferencia a esa persona. Aquí estamos hablando otro tipo de dádivas o sobornos de un tercero. Y por último, si ustedes ven de que hay algún compañero, algunos compañeros que están efectuando anormalidades en la producción, debe de avisarle al patrono
como un deber de fidelidad a la empresa. El deber de diligencia, por supuesto que tenemos, después de que nosotros estamos en el periodo de prueba, tenemos que ser diligentes en lo que nosotros ejecutamos. Fuimos contratados, llenamos las características, fuimos calificados. Entonces, por favor, todo lo tenemos que hacer con diligencia. Vamos a ver por ahí, oye, ¿qué pasa cuando el uso excesivo del teléfono en horario de trabajo? Pues no estamos actuando con diligencia. ¿Qué pasa? Que muchos, ustedes se han dado cuenta que están trabajando, pero si llega un amigo, una amiga, un familiar y le dice, mira, zafate es la palabra que usan, va, zafate un rato, abandona un rato tu trabajo y ven y tomamos café o platiquemos. Vamos a ver qué consecuencias puede tener eso en materia laboral. La idea es que nosotros debemos hacer nuestro trabajo con mucha, pero con mucha diligencia. Eso que va a provocar un buen rendimiento por parte nuestra en todo lo que nosotros sabemos hacer. Ya con eso terminaríamos lo que es la subordinación. El segundo elemento que nosotros consideramos acá sería el de ausencia de riesgo. Bueno, acuérdense, como regla general, aquí no lo dice explícitamente, que nosotros con el patrono tenemos un vínculo jurídico-económico, económico-jurídico. ¿Por qué económico? Bueno, primero que vamos a tener un salario, eso es económico. Segundo, que le vamos a poner riqueza al patrono, ese es un económico. Jurídico, porque hay unas disposiciones legales. Pero lo que sí no podemos permitir nosotros es que el patrón no nos obligue a pagar sus pérdidas. No es que no somos socios, somos trabajadores. Los socios asumen las pérdidas, no los trabajadores. Veamos qué dice. Alguien que me apoye únicamente con lo que está subrayado. Ausencia de riesgo. El riesgo en el contrato de trabajo. Por la titularidad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios de derecho común al riesgo si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato imputable a las partes o del traslado de riesgo a una de ellas. En caso de mora, la doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta sus servicios subordinados en relación de trabajo. La ausencia de riesgo en el trabajador típico y característico del contrato es importante al lado de la subordinación. La subordinación y la ausencia de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. Bueno, también tenemos otro elemento característico del contrato de trabajo, la estabilidad. Esa debería ser la más valiosa que deberían de tener todas las empresas de ustedes. Pero vamos a ver, está la estabilidad relativa y la absoluta. La absoluta sería regular, aquella que únicamente porque nosotros somos malos trabajadores nos deberían de despedir, pero el buen trabajador deberían de conservar. Hoy por hoy yo creo, yo en lo personal, me consta personalmente esto que le voy a comentar. Es un problema serio de la estabilidad en Guatemala. Conocí al encargado, gerente o jefe de una agencia bancaria que ganaba un salario porque era de los más antiguos, pero casi ganaba el doble de lo que ganaban los nuevos. Y mucha gente nueva muy preparada hasta con maestría. Y lo tuvieron capacitando cualquier cantidad de personas nuevas que llegaban a la institución. Y de repente le agradecieron sus servicios. Y yo siempre le pregunté por qué. Porque yo gano el doble de los demás y ellos están contratando gente muy calificada, solo que no tenían ese profesionalismo, que es otro de los elementos que requiere un contrato de trabajo. Toda la estabilidad se vuelve un poco complicada, se vuelve complicada. No existe estabilidad. Terminamos cayendo en el capricho.
de un patrono que por diferentes circunstancias nos puede retirar. Imagínense, acabo de hablar con un asesor jurídico de una empresa y me decía, mira, Ian, nosotros hemos despedido mujeres en estado de embarazo o en lactancia. ¿Y qué hacen? Dije, le pagamos todas sus prestaciones, incluyendo el pre, el post y la lactancia. Pero mira, le dije, la ley no dice eso. La ley dice que ustedes para poderla despedir necesitan autorización judicial y es únicamente por falta grave. ¿Pero qué? Me dijo, si le estamos pagando todo. Así le dije, porque no ha encontrado un abogado que demande que lo que procede es la reinstalación. No me dijo porque le hacemos firmar finiquito y todo lo demás. Sí, le dije, pero lo que la ley dice es de que una mujer en estado de gravidez o periodo de lactancia puede pedir la reinstalación. Pero si ya se le pagaron, no le dije. Hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que ese puede ser cualquier pago, pero no lo consideren indemnizaciones y prestaciones porque no era el procedimiento para poderla despedir. En fin, que él se fue con su idea de que han tenido éxito con ese su programa, pero por lo menos ya le dejé la duda, que conformidad con la ley, el día que encuentre un buen abogado, pues la van a tener que reinstalar y después despedirla y pagarle 2 veces su indemnización y sus prestaciones. Pero bueno, nada más como comentario, ¿eh? Bueno, solo quiero que me ayuden aquí con todo, la estabilidad, vínculo de trabajo que debe ser permanente, estable, contrario a lo occidental y lo transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo. Las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto debe ser permanente el servicio que ha de prestarse. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto al capricho y voluntad del empleador, trata de proteger su subsistencia. Tradicionalmente la estabilidad se divide en la permanencia, la persistencia o la duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la segunda, o sea, la otra, la seguridad, pues sin garantía y seguridad, la estabilidad es irrisoria. La estabilidad reporta beneficios también para el empleador, por supuesto. Gabriela Castañón, trabajando muchos años en una empresa, es un beneficio para la empresa. No tienen ellos que estar probando ninguno de los elementos humanos. No tienen que estar probando características o principios del derecho laboral. Gabriela les demostró que es una buena trabajadora, que cumple con su horario, cumple más allá de sus funciones y sus atribuciones. Es una mujer que ha demostrado fidelidad a no revelar secretos. Eso debía provocar en el patrono decir, démosle estabilidad absoluta a Gabriela para que no se vaya de la empresa. Y el día que Gabriela se quiera ir, le digan, Gabriela, te vamos a mejorar, pero no te vayas. Ese es únicamente de aquel patrono que ha entendido el valor de la profesionalización que Gabriela ha tenido como trabajadora de la empresa. Pero a lo contrario, vamos a caer en los caprichos. Aquel empresario que no está involucrado en su empresa y que por diferentes circunstancias llegó ese día y Gabriela casualmente andaba por el Seguro Social y fue suficiente incómodo para él para poderla despedir. No, la estabilidad, o escuchen, reporta beneficios para el patrón, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y que se especialice en su labor, le garantiza la obediencia de este, quien procurará no perder el empleo por una falta. Se ve esmerar Gabriela para no ser despedida. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. Hay varias clases de estabilidad. Aprovechando, Gabriela, que te estoy mencionando, te puede leer la estabilidad relativa absoluta y en el cargo. ¿Estás por ahí, va? Miren, pues, tanto que puse de ejemplo a Gabriela y no está. ¿Le puedo entrar, Yoli? Por favor. ¿Qué apellido de Gabriela, Lick? Sí, es que hay varios. Es que habemos varios Gabrielas. Apareció Gabriela con su taza. ¿Cuál de los dos? Pero apareció, aquí la estoy viendo.
Ahorita, después aprovechamos a las dos Gaby. Carlos, por favor. Bueno, Con permiso, Lick. Bueno, La estabilidad es relativa cuando el empleador puede dar fin al contrato sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización proporcional a la remuneración devengada y tiempo de servicio. Esta clase de estabilidad puede ser contraproducente porque da cabida a elementos subjetivos como la simpatía si el trabajador no le agrada al patrono, lo despide e indemniza. es lo que yo te digo, lo que pasa en Guatemala. Esta es la creciera que existiera en Guatemala, mira, Carlos Alfredo, la absoluta. La estabilidad es absoluta, real o total cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador, no puede separarlo del cargo que ocupa en la empresa y dado el caso debe sustituirlo pagándole el tiempo que no laboró. Tiene una base objetiva y segura y los casos de despido deben estar determinados en la ley. Sigamos. La estabilidad en el cargo. La estabilidad en el cargo trata de asegurar la jerarquía que ocupa el trabajador en la empresa y la remuneración que devenga. El trabajador no puede ser asignado a un cargo inferior con menos remuneración, solo puede ser ascendido. El patrono puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas con el trabajador. En todo caso, debe contar con el consentimiento de éste. Miremos hoy la estabilidad en la carrera y en la empresa. La primera consiste en que el trabajador, al salirse de la empresa para laborar en otra, incorpora su tiempo anterior de servicios al nuevo empleo. La otra empresa, al dejar el trabajador la empresa, no podrá incorporar el tiempo de servicio anterior al nuevo trabajo y deberá pasar un nuevo periodo de prueba. Esta diferencia es importante porque en el primer caso permite acumular tiempo de servicio prestados en determinada actividad. Esta clase es factible en actividades económicas con carácter profesional, vendedores de seguro, trabajadores ligados a la actividad bancaria, maestros, etc. El otro caso se refiere a cuando se labora en una empresa de varios establecimientos o agencias. Bueno, ahora miremos el otro elemento, que es la profesionalidad. Vean, los países desarrollados dicen, señores, la profesionalidad en el empleo no es un título universitario. Ese es el perfil cuando nosotros vamos a optar a una plaza. La profesionalidad se adquiere por las tareas repetitivas en una empresa. Ana Gabriela y Gabriela Castañón se vuelven profesionales porque el tiempo que tienen en su empresa cada día lo mejoran y cada día se vuelven más profesionales en su trabajo. Esa es una realidad. Ese es algo que cuando ustedes mismas, todos nosotros, cuando llegamos a nuestro primer trabajo, nos damos cuenta que al cabo de algunos años conocemos a alguien como ese, pues yo conozco totalmente el cómo manejar esta empresa. Vean, muchos de esta gente, patronos se retiran y son los trabajadores por la profesionalidad que han adquirido, que hacen vuelven especialistas en la materia. Entonces, en el trabajo, claro que importa un título universitario, claro que importa una capacitación, pero la profesionalidad que le interesa a la empresa es aquella donde usted va a dar frutos valiosos para la producción de esa empresa. Vamos a ver, pues Gabriela Castañón, ¿estás por ahí? así es, Lick. Mírame los subrayados nada más. Claro, permítame un segundo. Que no muy miro. Dice, la profesionalidad es la... Ok, dice, la profesionalidad es la condición inherente al trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios. La profesionalidad como actividad para la que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas de esa actividad.
La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo haga de la actividad que desempeña su medio de vida o que el trabajo que presta constituya una fuente de recurso o de beneficio. El trabajador ingresa en la empresa con un título profesional, por modesto que éste sea, y se incorpora para realizar una determinada función, que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que sirve el trabajador para obtener los necesarios recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad. No necesariamente es una especialización, pero requiere la reiteración de tareas en la actividad contratada. Debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. Muy bien. Léeme esta parte que está subrayada. Muy bien. La actividad contratada debe ser de acuerdo a la condición profesional del trabajador, reconocida por el empleador en el periodo de prueba. La profesionalidad se interpreta en dos formas. En sentido lato, cuando la actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual. En sentido restringido, por la dedicación y laborosidad empleada en la actividad. No se refiere solo a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino implica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos que el trabajador utilice para la realización de la actividad que desarrolla. Terminar esta parte, que es esta parte final. Muy bien. Para conocer el contenido y aplicación de este elemento, es necesario interrogar cuáles son los trabajos en los cuales el patrono puede exigir la profesionalidad. Solo puede exigirla en relación a aquellos casos en los que la actividad para la que fue contratado el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Bueno, ahora sí vamos a entrar a los elementos reales o materiales contenidos en el artículo 18 del Código de Trabajo. Una persona trabajadora queda obligada a prestar a otro que le llama patrono sus servicios personales o a ejecutar una obra personalmente. Ese es un elemento material real. Y el otro, a cambio de una retribución de cualquier forma o clase, o sea, a cambio de un salario. Estos dos son los elementos materiales o reales de un contrato individual de trabajo. Todo contenido en el artículo 18. La relación laboral. Miren, el artículo 19 nos da los elementos subjetivos y objetivos. Subjetivos, por supuesto, patrón y trabajador. Los objetivos, el pago del salario y la prestación del servicio. Pero vean qué interesante, estamos hablando de la relación laboral. Fíjense, pues, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Ana Gabriela, patrono, y Shirley Soto, trabajadora. Deciden, Ana Gabriela hace una publicación que necesita determinada trabajadora o determinado trabajador con determinadas características. Shirley se entera y aplica. Resulta que fue debidamente evaluada y es contratada por Ana Gabriela. Pero resulta que Shirley comienza a trabajar y no hay contrato de trabajo. ¿Será que es valedera esa relación laboral? Claro que sí, porque la obligada a elaborar el contrato de trabajo es Ana Gabriela Patrono. Artículo 30 del Código de Trabajo. A ella le corresponde. Shirley, trabajadora, con iniciar, con ejecutar su trabajo, ella ya provocó una relación laboral. Y Ana Gabriela posteriormente le va a tener que pagar su salario. Señores, perfeccionaron el contrato de trabajo, pero ni siquiera existe, pero lo perfeccionaron. ¿Por qué? Porque en materia laboral interesa más la relación laboral que el propio contrato de trabajo. ¿Consecuencias para Ana Gabriela? Claro que la va a tener, Chile no. Ana Gabriela Patrón no la va a tener. Artículo 30. Va a tener que responder primero por una sanción administrativa.
la falta del contrato de trabajo, la falta de requisitos en un contrato de trabajo, siempre van a ser imputables al patrón. Va a tener responsabilidad en la relación laboral con Shirley, porque viene Shirley a la hora de una dificultad, de una demanda, dicen, señores, yo inicié a laborar con Shirley sin contrato de trabajo, pero inicié mi relación laboral el 1 de enero de 1924. Sí les va a tener de cumplir con el artículo 30, de aceptar como ciertas las reclamaciones, las aseveraciones de Shirley. Ana Gabriela, como patrono, tiene la responsabilidad o va a tener que responderle a la Inspección General de Trabajo. El no tener el contrato de trabajo, el no elaborar el contrato de trabajo, la va a llegar a una sanción contenida en el artículo 272 del Código de Trabajo, impuesta por la delegada departamental de la Inspección General de Trabajo. En 272 ahí están todas las multas que nos pueden imponer. Es delicado no hacer contrato de trabajo. Pero vean, la Corte de Constitucionalidad todavía quiso favorecer un poco al patrón, Ana Gabriela. Y dice Shirley, ya en jurisprudencia nosotros le vamos a pedir 3 cosas. Si usted le reclama tiempo extraordinario a Ana Gabriela, tiene que probar esas horas extraordinarias. No puedes hacer si hay tarjeta de entrada, si hay control biométrico, bueno, de la manera que tú consideres. Ventajas económicas que las vamos a ver cuando veamos el salario. Y que sí iniciaste una relación con Ana Gabriela. Ya si te pagaba el salario mínimo, si te pagó vacaciones, si te pagó aguinaldo, si te pagó todo eso durante el tiempo que trabajaste, tú no tienes que hacer nada. Lo tiene que probar Ana Gabriela patrono llevando sus comprobantes. Shirley, lo único que tú tienes que tener cuidado es que al iniciar la relación laboral, guarda el primer cheque, el segundo, el tercero, o mira de qué manera te quedas con un comprobante que demuestre que estás trabajando para Ana Gabriela. Es lo único que te exige la ley. Vamos. Pero entonces este contrato se perfecciona con la relación laboral, no con el contrato firmado. Bueno, pero resulta que Ana Gabriela patrono y Shirley trabajadora firmaron el contrato. Una de las dos falló. Vamos a echarle la culpa a Ana Gabriela. Ana Gabriela patrono falló. Vean, Shirley tiene derecho a demandarla y a demandarla por daños y perjuicios. ¿Y cómo encontramos esa definición? ¿Quién me hace favor de buscarme el artículo 1645 del Código Civil? Ahí está una definición, ahí está por qué va a demandar Shirley a Ana Gabriela. Porque vean, firmaron el contrato, pero nunca se inició la relación laboral. La ley dice que como algo general, ¿lo tenés por ahí, Sergio? Si quiere lo leo yo. Va, por favor. Veamos, me interesa esa norma porque para poder interpretar que es un daño y perjuicio. Bueno, entonces ya resulta que Shirley viene y la demanda. La ley dice que como regla general se van a aplicar los principios del derecho común, o sea, el derecho civil. Pero Shirley puede demandar a Ana Gabriela patrono únicamente en un juzgado de trabajo y previsión social. No la puede demandar en un juzgado de carácter civil. Esos daños y perjuicios que hacemos relación son en materia laboral. Entonces, ¿quién es a quien debe acudir Shirley trabajadora? Es ante un juez de trabajo y previsión social. Para que nos quede grabado, doctor Jorge, leamos el artículo 19. ¿Tenés por ahí, doctor, el código? Voy. Ya lo había cerrado, dije, no me va a dejar leer. El código de trabajo va porque estaba buscando el otro. Pero ¿Lo si está tenés en ahí? pantalla. Para que ¿Lo puedo leerle? Léalo, ¿Está en pues. pantalla? Léalo después que nos ayude el doctor en otro.
Muy bien. Artículo 19. Código de Trabajo. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra, en las condiciones que determina el artículo presente. Continuamos. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y prevención social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicio o ejecución de obra que se realice conforme a las características que se especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado relación de trabajo. Todavía le dan la opción al patrono a ustedes. Y si desde el contrato dice, señores, cualquier controversia que se relacione con este contrato de trabajo, yo me someto a las leyes y principios del derecho del trabajo. De lo contrario, lo aplicamos los principios del derecho civil. Bueno, ¿por qué les estoy indicando yo? ¿Cómo se perfecciona el contrato de trabajo? Con iniciar la relación laboral, que es la prestación del servicio, la ejecución de la obra. Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir con Shirley y Ana Gabriela, ¿sí? Lo vamos a cambiar ahora. Ana Gabriela, trabajador, y Shirley, patrón. Vean ustedes. Viene desde el momento que se firma el contrato. Ana Gabriela vive en la zona 7 del municipio de Guatemala y Shirley la quiere contratar en un supermercado que tiene en un centro comercial en Fraijanes. Desde el momento de la contratación, si la residencia habitual de Ana Gabriela dista más de 15 kilómetros de su trabajo, hay obligaciones precisamente para Shirley patrón. Si, por ejemplo, le dice, mira, vas a ir a trabajar en mi supermercado que tengo en Escuintla, hay consecuencias legales. Tiene que pagarle su transporte, su hospedaje, y no tanto viáticos, sino el transporte, es hospedaje, alimentación. Y si va con la familia, porque el contrato excede más de 60 días, también tendrá que cubrir todos los gastos de la familia. Pero como estamos hablando de la relación laboral, el último párrafo de este artículo 33 dice, ¿cuándo inicia bonita pregunta de examen ustedes? ¿Cuándo inicia la relación laboral Ana Gabriela trabajadora? La ley dice que la inicia desde el momento que inicia o comienza el viaje de ida a su trabajo. No cuando llegue a Escuintla a trabajar. Desde el momento que inicia el viaje, desde el momento que se sube al bus, desde el momento que aborda el transporte, ahí, en ese momento, ahí comienza la relación laboral. Veamos entonces quién nos lee el artículo 33 del Código de Trabajo. Ahora sí yo. El horario, Vamos, licenciado. Jorge. No, Jorge, que lea. Sí, si no me siento. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor a 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B.
cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos. El patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el contrato dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Interesante a ustedes. Ahora se dan cuenta por qué las empresas como, ¿qué les dijera yo? Bueno, varias empresas contratan personal del lugar. El mismo IRTRA. Si ustedes ven qué bendición el lugar donde está, porque si ustedes un día se ponen a dialogar con las personas que viven ahí, son trabajadores del sector. ¿Por qué? Para que no les apliquen el artículo 33. Porque si no, de lo contrario, aquí hay una obligación que debe cumplir el patrón. Capacidad para contratar, ya lo leímos varias veces. Un menor de 15 años puede firmar su contrato de trabajo, percibir su salario, formar un sindicato, participar en la formación o integrar, ser afiliado a un sindicato. Limitaciones: no puede pertenecer ni al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. Vean, esta es una gran discusión que todavía se tiene, pero porque la gente no lee. Es claro, aquí nosotros ponemos la norma. Artículo 3, numeral 3 del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre la edad mínima, nos habla claro y preciso. La edad mínima fijada en cumplimiento del expuesto en este párrafo primero del presente artículo, no deberá ser inferior a la edad en que esta vez la obligación escolar, o en todo caso a 15 años. Es que es clarita. Y luego tenemos el Acuerdo Ministerial 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la OIT, el convenio sobre la edad mínima en la revisión del empleo, habla exactamente en su artículo 4, creo que es el procedimiento. Para los menores de 18 años y mayores de 15 años, la Inspección General de Trabajo, bueno, ahí le está hablando que la inspección le va a hacer, le va a entregar una constancia donde están sus derechos y le va a hablar efectivamente que deben de tener cuidado para no caer en las peores formas de trabajo infantil. Pero nunca es una autorización. Nada más tiene la obligación, la delegación departamental de inspección del trabajo, hacerle ver a ese menor sus derechos, incluyendo aquellas actividades que está prohibido que puede ejecutar. Le hice referencia al 259 del Código Civil porque es la capacidad relativa. Y ahí habla nuevamente que los mayores de 14 años, en este caso 15, tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida. También lo dice el derecho común. Dice, claro, con la cual ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. 280, que la Inspección General de Trabajo debe ser tenida en todo conflicto individual o jurídico donde aparezcan intereses de menores. Ahí estamos. Este decreto número 10/2022, por favor, las últimas incorporaciones que tiene nuestro Código de Trabajo son dos. Una es el 320 y tanto, que habla de la notificación electrónica. Esa es la última reforma de nuestro Código de Trabajo. La penúltima, exactamente la reforma del artículo 34 del Código de Trabajo. ¿Quién lo hizo? El decreto número 10/2022, que es precisamente lo que hemos venido hablando, en la Ley de Fomento para el Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. En su artículo número 1, encontramos, ya hablamos del patrono y del agente de mar, que son los trabajadores, ¿no?
Quería hacer énfasis a esto. Agencia de contratación o colocación. Toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad privada o pública cuya actividad consiste en contratar gente del mar, o sea, trabajadores, para cuenta de armadores. ¿Quiénes son los armadores? Los propietarios, o colocarla al servicio de propietarios. O sea, va a ser a cuenta de ellos o bien para colocarla al servicio de patronos de este tipo de trabajo de barcos. ¿Por qué se los hago referencia? La Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio. Escúcheme, en Guatemala y en la mayoría de países del mundo no admiten, están prohibidas las agencias de contratación o colaboración de trabajadores, porque son intermediarias. Aquí en Guatemala un tiempo funcionario, y usted no tenía trabajo, iba a pedir trabajo, y después ya cuando conseguía, pues le hacían descuentos, y eso no es factible. Esa es una explotación para el trabajador. Por eso están prohibidas aún por la OIT. Vean, también le quería hacer énfasis en esto. Participan 3 entidades. Ministerio de Trabajo y Previsión Social para todo lo regulado, precisamente en cuanto a las relaciones trabajadores-patronos. Ministerio de la Defensa, porque le delegaron el certificar a un marino mercante para trabajar a nivel internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, para que nuestros guatemaltecos precisamente tengan esa protección por parte del Estado. Por eso la exigencia que el delegado consular o diplomático debe tener constancia, mejor si tiene el contrato de trabajo, que un guatemalteco trabaje en el área donde él está. Exclusiones de esto: no aplican la pesca artesanal o familiar, no aplican los que trabajen en barcos militares o navales, no aplican los barcos deportivos y recreativos. A ellos no le es aplicable el decreto 10/2022. Y ahí pues lo demás usted lo va a leer en la comunidad de su casa. Fíjense que aquí hay obligaciones que posiblemente tenemos el siguiente tema. Uno de los temas que vamos a ver son las obligaciones. Que no se les olvide que aquí hay obligaciones especiales, como también lo hay en varios trabajos que están descritos en el Código de Trabajo como regímenes especiales. Esto se lo voy a dejar para que usted ahorita toda esta Semana Santa amablemente pase leyendo esta norma. ¿Sí? Hay que reflexionar, licenciado, no da tiempo para ahí. Hay que pedirle a Dios por los parciales. Está bien, mira pues. Bueno, nos quedamos en el 19, ¿verdad? Regresemos a nuestro Código de Trabajo. Ahora vamos a ver exactamente el número 20. Fíjese que el número 20, nosotros hablamos que no se pueden modificar, que no, aquí está la base legal. Y vamos a ver en qué casos sí se puede modificar. 2, vamos a tener ahora en este código nos da cuáles son los elementos, cuáles son las condiciones de la prestación del servicio o la ejecución de una obra. Aquí está descrito en el artículo número 20. Normalmente hemos visto la primera y la segunda, el inciso A y el B, pero no los siguientes terceros párrafos. El siguiente, los últimos 3 párrafos. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Yo le leo. Por Los favor, últimos Adrián. del inciso B. No, todo el 20, para que nos quede grabado. Ok. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea, y B, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte,
tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrón. Bueno, primero si ustedes ven, después del inciso B, habla las condiciones de trabajo que rigen un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes y siempre y cuando no vulneren derechos mínimos. Pero lo que estamos hablando, por ejemplo, del transporte. Resulta que ya está contratada Ana Gabriela por parte de Shirley y dice, Ana Gabriela, tengo la oportunidad que te puedas ir a trabajar a tal lugar y yo te voy a cumplir con lo que dice el artículo 33. De común acuerdo, claro, tiene que haber consentimiento expreso del trabajador. Pueden mejorar esa condición. Le van a variar las condiciones tal vez del lugar donde se ejecute el trabajo, pero Ana Gabriela trabajadora está consintiendo porque va a tener una mejoría posiblemente económica. Y el último párrafo que le da cuáles son los elementos de una prestación de servicios o ejecución de una obra. ¿Cuáles son? Primero, la materia u objeto. 2, la forma o modo de su desempeño. 3, el tiempo de su realización. 4, el lugar de ejecución. Y 5, las retribuciones a que esté obligado el patrón. Vamos con el siguiente artículo, ¿sí? ¿Qué pasa si en un contrato de trabajo no se establece qué trabajo debemos de ejecutar? Bueno, la ley tiene previsto entonces. Vean, aquí en este artículo está previsto que no me pueden dar otro tipo de contrato más allá de lo que está condicionado en el artículo 21. Veamos qué dice el 21. ¿Quién nos lo lee? Ustedes se van a tomar café rápido. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que ya sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Bueno, 22. Irma, sigamos. Principios de garantías mínimas. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Muy bien. El 23 pues, es la sustitución patronal que ya hemos leído. Por favor, Irma, el 24. ¿Qué pasa cuando se incumple un contrato de trabajo? Vamos a ver qué pasa. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Fíjate que lo define más que todo en relación a la parte económica, responsabilidad económica. Lo cual les indicaba pues, que el abuso ha llegado a tal extremo que el principio de estabilidad absoluta no se practica en Guatemala. Es relativa, pues el capricho de un patrón no puede provocar que nos despida. El enojo de un patrón no puede provocar que nos despida. Bueno, hoy vamos a entrar a la clasificación de los contratos individuales de trabajo. Por su celebración se divide en tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Por su forma de celebración tiene que ser verbal y escrito. Y luego en el artículo 29 vamos a encontrar sus formalidades. Veamos qué dice el artículo 25, definiéndolo. Escúchenme. Todo contrato en Guatemala, si la naturaleza de la empresa es permanente, imaginémonos que nos contrataron de cajeros o, ¿cómo podríamos decir? No sé cómo le podemos llamar, no sé si la palabra es cajeros, a los que nos cobran, por ejemplo, en un supermercado. Sí, va, cajeros. Bueno,
un empleado de un supermercado. Imaginemos que Wilson Haroldo es contratado por la empresa, un supermercado, para que preste sus servicios ahí. El contrato de Wilson tiene que ser por tiempo indefinido, porque la naturaleza de la empresa es permanente, es continua. Porque el caso del contrato fijo, a plazo fijo, obra determinada, no proceden. ¿Por qué? Porque el plazo fijo y obra determinada solo se da en aquellos casos donde, escuchen, las condiciones son eventuales, las condiciones son, ¿qué le dijera yo? Accidentales, no son permanentes. Entonces la ley dice que el tiempo indefinido es por característica el contrato de trabajo. Lo excepcional es plazo fijo y obra determinada. Plazo fijo no nos perdamos. Gabriela va a ir a hacer un interinato, sabes cuándo comenzás y cuándo terminas. El de obra determinada. Resulta que Wilson tiene una empresa. Wilson sabe cuándo comienza, pero no cuándo la termina. Entonces, el contrato de trabajo que Wilson tiene con sus trabajadores va a estar sujeto a la obra, al trabajo, al resultado final de la obra, porque hasta ahí van a trabajar tus empleados. Plazo fijo no. Plazo fijo, Ana Gabriela sabe cuándo comienza y cuándo termina. Ana Gabriela, la ley la va a considerar como trabajadora como tal. El objeto va a ser ella y en siguiente el objeto va a ser la obra. Veamos qué dice el artículo 25. Artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser A. Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación del trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para la obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos de buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para la hora determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, entonces vamos a ver esta regla. La naturaleza, si es permanente, todos los contratos deberían de ser por tiempo indefinido. La excepción, solamente cuando los trabajos son accidentales, ¿sí? Podrá ser a plazo fijo, obra determinada. Veamos qué dice el artículo 26. ¿Quién nos apoya? Karina Maribel, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Bueno, muy bien, entonces estamos bien claritos con eso, ¿sí? Fíjese que aunque se haya firmado a plazo fijo o por obra determinada, si la naturaleza de la empresa es permanente o continuada, se consideran por tiempo indefinido. Así los considera la ley, aunque lo hayamos celebrado a plazo fijo o por obra determinada. Preguntita de examen. De todos los contratos que hemos visto, ¿cuál se recuerdan ustedes que es exclusivamente de plazo fijo? Lo hemos visto en clase.
No se van a recordar. Ahorita andamos pensando en la Semana Santa que en derecho laboral. ¿Se recuerdan cuando hablamos del contrato de aprendizaje? La característica es a plazo fijo. Ese es inevitable. Ese sí es a plazo fijo. 2, acuérdense que es el único que permite que se pague menos del salario mínimo. Bueno, ya leímos reglas para prestar los servicios de una obra dentro del territorio nacional, pues ya leímos al 33. Por su celebración se pueden hacer verbales y escrito. La regla es que sea todo por escrito. Porque vean que dice el 27, interesante ustedes. Primero, no dice debe, sino puede. Segundo, la parte final de este artículo se queda el patrono con la obligación de entregarnos una tarjeta o constancia. ¿Qué va a contener eso? Va a contener cuándo iniciamos la relación laboral y el salario que nos pagó. Va a tener el vencimiento de cada periodo de pago y el número de días o jornadas trabajadas o tareas o horas realizadas. Qué importantísimo sería este documento en aquellos lugares donde no nos quisieron otorgar un contrato, quiero que sea verbal. Pero si esta es una obligación, esto ya es motivo que le imponga una sanción al patrón, si no lo tiene. Pero lo evitan exactamente porque la Corte decidió que yo debo probar que sí tuve relación laboral con determinada empresa, con determinado patrón. Pero lo vamos a leer para que nos quede grabado. Lean ustedes para que lo que me interesa es que dice el contrato individual de trabajo puede. No es que deba, no puede. La regla general es que todos sean por escrito. Pero veamos qué dice el 27. Vamos a seguir molestando a Maribel Cus García. Claro, licenciado, con gusto. Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, b, al servicio doméstico, c, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y d, a la prestación de un trabajo para hora determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y se hubiera señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Bueno, el contrato de trabajo siempre tiene que ser por escrito, siempre, siempre. Y en 3 ejemplares, esa es la norma general. Uno para el patrón, uno para el trabajador y otro que debe enviarse a la Dirección General de Trabajo. Directamente y se promueve la autoridad dentro de los 15 días siguientes. Vean, aquí hay una excepción y es el artículo 34, inciso D. Decime, Jorge. Sí, una pregunta, o sea, el accidental o temporal, ¿cuál es la diferencia? Porque yo estaba viendo que en una definición dice aquel que no sea mayor a un mes y sobre actividades distintas, pero no me queda claro qué es un trabajo accidental. No, mira, en la práctica te voy a decir cómo se maneja esto. Plazo fijo. Ese va a ser, por ejemplo, te digo, va a haber un censo. Todos sabemos cuándo comienza y cuándo termina. Lo que yo les hablaba a ustedes, plazo fijo, que Gabriela va a ir a hacer un interinato. Plazo fijo, que únicamente va a ser por las temporadas. Imagínate el trabajo agrícola, hay un momento de la siembra, hay un momento del cuidado de la producción y hay un momento de la cosecha. Ahí muchas veces ahí se dan los plazos fijos. El plazo fijo, lo que no necesariamente tiene que ser, aquí la ley habla de 2 meses, ¿no? Yo he visto que los han autorizado que en el plazo fijo sí tienen la característica que pueden exceder de 2 meses. Pueden exceder de 2 meses. ¿Por qué? Porque aquí sí está bien claro cuándo comienza y cuándo termina. Es accidental porque, imagínate, si suspenden a alguien y Gabriela llena los requisitos, va a ser contratada. ¿Sí? ¿Qué te dijera yo? Por ejemplo, yo soy docente, ¿va? Yo tengo algún problema, puede nombrar a alguien, pero vos sabes que
En el caso tuyo que tenés sos profesor titular, si te ausentas 6 meses, va a ser temporal, es accidental, o sea, no tenés, o sea, las condiciones que se dan, no, tu trabajo es permanente, pero alguna circunstancia lo puede ser accidental. Un interinato. Un interinato. El interinato es el más clásico, licenciado. Apareció, va. Eso es lo bueno estar enamorado, licenciado. Aquí estamos, maestro, ya cocinando, haciendo la cena, porque pues usted ya sabe los menesteres familiares, ¿verdad? Ya le va a tocar a usted en un ratito también. Acostumbrándose a diciembre, por ahí, ¿no? Es en septiembre. Sí, bueno, mire, ahí comentan todos, mire, maestro. Ahí comentan todos, mire, ahí aparecieron todos, hasta los que no. La práctica hacia el maestro. Es que no nos queremos quedar fuera de la invitación, entonces hay que estar avivando ahí, alentándolo, para que se anime. Es el camino que llevamos todos. Venga, 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 el chonguengue. Saludos, señores. Ahí nos toma en cuenta, entre todos juntamos para un buen regalo. Pero mira lo que dice César, ya prometió un regalo a Semaco. Pero Alan ahí anda a contratar solo caros para que César te compre uno caro. Solo regalo caro. Carísimos. Por lo menos el certificado médico ya lo tenés gratis, ahí el doctor Jorge te lo va a dar. Por lo menos. Sí. Fíjate que ya se cambió. Démosle, dices, no, vos ofreciste unos semacos, es que comprarlo. Mira, te estamos ofreciendo el pastel ya te estamos ofreciendo el pastel de la boda. Ya dijo, ok, anotado, ya tenemos. Ahí el vestido. También le ponemos un vestido ahí de la zona 1, de esos de moda bodas. No, está bien. Es la que hay que organizar, hombre. Y ahí vamos a organizar. Lo que pasa es que el maestro se peleó hasta con el otro maestro por andar dando pasteles, hombre. Culpa tuya. Tengo ahí de que no le pasa al otro de que pues estamos, pero pues la convivencia estuvo bonita, eso es lo que importa. Lo demás, que cada quien viva su mundo. Ahora cuenta el chisme, Lick, cuenta el chisme completo. No, terminemos, jóvenes. Tenemos que terminar que ustedes se quieren ir a la playa. No se les olvide que el día lunes tenemos clase. No hay descanso, ¿eh? No hay descanso. Así es de que los esperamos. Bueno, entonces ya estamos con no hay feriado, dice el licenciado. No, hombre, ¿qué? No, ese día es... ¿Y el miércoles, licenciado, sí vamos a tener o ya no? Sí vamos a tener clase. Pero deberíamos de quedar virtual, Lick, no va a ser de que tomen los edificios y nosotros ahí encerrados. Hombre. No, mi amigo, lo que pasa es, hablando de las obligaciones del trabajador, Jorge, tenemos que cumplir. Pero voy a seguir un poquito, vean. El 28 entonces tenemos como regla general que va a ser siempre por escrito. Esa es la regla general. Tenemos que enviar el patrono, tiene que hacerlo en 3 ejemplares, uno para patrono o trabajador y otro que tiene que enviar a la dirección. ¿Qué plazo tiene? 15 días. Aquí no me voy a estar arreglando usted, ya quedamos de que cada vez que usted encuentre encuentre Departamento Administrativo de Trabajo, corrige y pone Dirección General de Trabajo. Pero ¿cuál es la excepción? Miremos qué dice... Miremos qué dice el artículo 34, inciso D. Esa es la excepción de los 15 días, ¿eh? Vamos, ¿qué dice? Dice, el agente reclutador o la empresa por cuya cuenta procede debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remita una copia o registrara el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Entonces, esa es la excepción del artículo 28, ¿eh? El artículo 30, ahí ponen ahí, miren su código cómo lo marcan. Excepción contenida en el artículo 34, inciso D. Vean, el 30 es importantísimo, ¿eh? La plena prueba del contrato escrito solo puede hacerse con el documento, que usted lo demuestre. Que por cierto, ahora saben que es electrónico, ¿no? La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos deben imputarse siempre al patrón. Ya le dije, ¿qué responsabilidad va a tener? Este 30 yo le agregaría ahí, o lo pondríamos como, lo ligaríamos con el artículo 19, ¿oye? Y también
con el artículo 272 del Código de Trabajo. ¿Por qué? La falta de o sea, la falta del contrato de trabajo, la omisión de alguno de los requisitos, se deben imputar siempre al patrón, ¿sí? Y si a requerimiento de las autoridades no lo presenta, le van a imponer la sanción contenida en el artículo 272 del Código de Trabajo. Debe presumirse, salvo prueba en contrario, cierta las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Por eso vemos el 19. Se perfecciona con la relación laboral. Ya, si no hay contrato de trabajo, le van a aplicar las sanciones del 272 y todas las estipulaciones que indique o afirme el trabajador se van a tener como ciertas. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y a efecto de pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Las formalidades de celebración. Vamos a ver, ¿quién mano? Irma, ¿estás por ahí? Artículo 29. Philip, aquí andamos. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones de trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Y las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. Y K. Las firmas de los contratantes o de la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Ya este artículo ya tiene que ser modificado porque acuérdense que ahora ya es electrónico, ya no se necesita, por lo menos tiene que ser modificado. El artículo 30, pues ya dimos lectura, el 31, pues ya hablamos nosotros de la capacidad que tiene de contratar, que a partir de los 15 años se puede firmar su contrato de trabajo, recibir su salario, puede pertenecer a un sindicato. Las limitaciones no puede pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. El 32 ya no tiene, ya es parte del olvido porque dice que menores de 14 años o menores de 15 saben que no se puede. Claro, 150 también regula lo mismo, pero son artículos que ya prácticamente pasaron al olvido porque saben que hasta comisión de delito de conformidad con el 156 bis del Código Penal existe si contratamos menores de 15 años. ¿Sí? Y déjenme ver, aquí vamos a estar. Me interesa ahora que veamos el 31, ya lo leímos, 32 ya le hemos dado lectura, 33 también. 34, sí, 34. ¿Estás por ahí, Gabrielas? Pero ¿quién de las dos Gabrielas? ¿Quién de las dos Gabrielas nos apoya? Yo le puedo leer, Lick. Yo también, Lick. Por favor. Dale, Gaby. Gracias. Artículo 34.
para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos, para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán de cumplir con los siguientes requisitos. A. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia él o los contratos, un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. B. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta incurra. D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. E. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la lateral B, alojamiento y trabajador. Bueno, en el inciso F está, en el contrato de trabajo de esta clase de marinos mercantes, sí, acuérdense que vimos que adicionalmente lo que contiene el artículo 29, que debe contar un contrato de trabajo, tiene características especiales que hay que incorporarlas. Primero, que siempre debe ser por escrito. Segundo, que es en idioma español. Tercero, se recuerdan que habla de la repatriación, o sea, debe establecerse en el contrato todos esos costos. Debe también de garantizarse alimentos si el trabajador tiene compromisos aquí en Guatemala, y también se recuerdan que el trabajador puede designar una persona a quien le pueden dar un porcentaje del salario. Pero bueno, el 36, por supuesto, el 35, perdón, es parte del 34 y el 36. ¿Qué pasa con el marino mercante? Hay limitaciones. El Ministerio de Trabajo puede oponerse a que algunos vayan a trabajar como marinos mercantes, o sea, que ya tengan su certificación. Y dos, ¿qué pasa con los técnicos y los profesionales? ¿Qué pasa si el doctor Jorge decide irse, embarcarse y decir, bueno, voy a ser el médico de un crucero, de un barco? ¿Qué pasa si un técnico, pensemos en un músico, los dice, bueno, señores, me voy a incorporar yo también, no como marino mercante, sino como trabajador de un barco, un crucero, un barco de carga o ya sea de pasajeros? Veamos qué dice el 35 de las limitaciones. Vamos, Gabriela Castañón, por favor. Muy bien, permítame. Del artículo que me dijo 35. 35. Ay, ok, permítame. Aquí está. Dice. Aquí está.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. A. Si los trabajadores son menores de edad. B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Bueno, vamos a pedirle ahora aquí a Carlos Alfredo. Dígame. El 36. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. 37 de una vez, Carlos. Con gusto, Lick. Artículo 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en estos haya manifestación en contrario. Artículo 38. ¿Sigo, vale? No, hasta ahí quedamos, hasta ahí. Está bien. ¿Querías hablar, Manuel? Amigo Manuel Hernández. Rick, buenas noches. No, para que me tomen en cuenta. Vean, jóvenes, esto es importante lo que vimos hoy. Vimos el contrato individual de trabajo, vimos qué puede suceder. Miren, siempre va a ser sumamente valioso. El día que yo les permite a ustedes ya ser como graduados, quiero decirles que el licenciado Alan trabaja un poco más lo procesal que su servidor. Llevamos casos juntos. Yo me dedico un poco a la asesoría de esta parte en las empresas, ¿oye? La elaboración de los contratos de trabajo, en los reglamentos, en todo lo que hemos platicado. Me encargo mucho de eso. De hecho, rindo mucho dictamen yo, que me solicitan. Por ejemplo, ahorita me pidieron uno. ¿Saben cuál me pidieron? No sé qué opinan ustedes. Solo les voy a dejar ahí la inquietud. Escúchenme, el miércoles, aprovechando que se hablan por ahí, el miércoles santo, ¿se trabaja mediodía o se debe descansar todo el día miércoles? ¿Qué dicen? Mediodía, Ale. Bueno, mediodía. Gaby, te vas a una norma que dice que se trabaja mediodía. Existe una norma, ¿ves? ¿Qué opinan? Bueno, se la voy a poner de otra manera. Siempre el mismo tema. Fue una consulta que me hicieron a mí hoy. Entonces me escriben lo que Gabriela dice, pues es una verdad. Pero dime, Gabriela, ¿qué pasa entonces con la ley que promueve el turismo nacional? Ahí dice que el día miércoles se descansa todo el día. Lica, no se puede hacer prácticamente un pacto, no es un pacto, sería un acuerdo, un convenio entre el trabajador y patrono. El patrono le dice, se argumenta que por lo mismo, ¿verdad? El rol de la empresa o por las necesidades fortuitas de la empresa, se requiere que el trabajador se presente, pero siempre y cuando también, ¿verdad?, el trabajador acepte. No, pero me digo que soy La pregunta era esta, me hacen a mí la consulta, me dicen LIC, pero la ley que promueve el turismo dice que se descansa todo. Pregunta que le voy a realizar a ustedes. ¿Es ley laboral la ley que promueve el turismo nacional? Lo que pasa es que esa ley contiene excepciones y solo deja como promoción al turismo el día del ejército. Ya todas las demás le expulsó. Bueno, lo que yo les quiero indicar es de que, claro, como dice Claudia, hay pactos colectivos donde, de hecho, conozco instituciones del Estado donde sabes, por ejemplo, los registros
RENAPRO que descansa toda la semana. Bueno, hay muchos lugares donde los pactos colectivos descansan toda la semana. El asunto es la iniciativa privada, ¿va? ¿Qué rol jugamos en la iniciativa privada? Vean, pues, hace más o menos más de un año, yo hablé con un grupo de diputados y se presentó una iniciativa del bendito problema que yo creo, no solo porque Adam Smith lo piensa así, no, escuchen, hay criterios de la propia Organización Mundial de la Salud. Ustedes revisan toda la legislación en América Latina, en todas está que son 24 meses de lactancia. Yo pensé que era una ley que iba a pasar, pero suavecita. Dije, esto se va a ir con más de 100, ¿cómo es calificada? Más de 100 votos, porque pues yo creo que es un beneficio para la clase trabajadora. Pero increíble, Manuel, porque Manuel quería intervenir. ¿Cómo en Guatemala hay oposición, va? Yo te garantizo que la interpretación de que si Semana Santa se descansa todo el día miércoles, hay un sector de Guatemala, más que todo empresarial, que no está de acuerdo. No está de acuerdo. Y fíjate que en ese estamos, pero oíme, pues, no está de acuerdo. Esta semana que estamos terminando, me reuní también hoy con diputados. No porque me guste política, no. Me gusta y la propuesta la hice oficial hoy. Le pedí que si me pueden atender en el Congreso con unos alumnos de la facultad y le vamos a pedir la reforma. En este caso hablé del artículo 96. Del artículo 96. Estoy esperando que me confirmen. Entonces, les voy a pedir a ustedes que me acompañen para que quede pero clarito. Si no ni siquiera vamos a reformar, vamos a actualizar el artículo 96. Escuchen, el salario mínimo es inembargable. Eso es lo que quiero que diga la ley, que le quiten esa parte adicional que dice y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Ese ha sido el problema, toda la vida de la mala interpretación. Solo quiero que le dije al diputado, solo quítenle y los salarios que exceden de 30, lo demás si quieres dejarlo igual, le dije, solo quitarle eso, que por si hay que renovar todo el artículo, pero solo con que digan son inembargables el salario mínimo. Imagínense ustedes cuánta bendición traeríamos nosotros para nuestros obreros. Lic, deberíamos de proponer más reformas. Lo vamos a hacer, Claudia, lo vamos a hacer. ¿Sabes qué es Con lo que gusto lo pasa? acompañamos, Lic. Sí, Mira, sí lo acompañamos. ¿saben qué es lo que pasa ustedes? Miren, el problema es de que Guatemala todo es político y el político se aprovecha de todo. Yo estoy manejando esto porque, mira, pues, yo digo, ¿cómo es? No es justo, oíme, que a la mujer trabajadora en todos los países les dé 24 meses y que nosotros aquí tengamos 10 meses. Oíme, no es justo que por una deuda, si querés, pues, ser responsable de parte nuestra, nos embarguen el salario mínimo. Eso no es justo. ¿Sabes por qué? El salario mínimo, oíme, por favor, vamos a ver un artículo, ¿viste? Cuando miremos el salario, dice la ley que el salario mínimo tiene carácter alimenticio. ¿Qué significa eso? Que nosotros el salario mínimo apenas nos alcanza para vivir y que todavía te traen embargos. No, hombre. Sí. Si vos querés, uno es irresponsable, podría hacer los préstamos o lo que quieras. Hoy mismo saben que hay un asunto ahí, que las deudas que están en un banco las pasaron al otro banco, que ahora las van a pasar a otro banco. Pero dime, el jugar con nuestra, te voy a decir, con nuestra mala decisión de endeudarnos, no, eso es complicado. Lo único que yo quiero es de que le quiten esa parte, solo que le quiten. No necesitamos otra cosa. Lean el 96, artículo inciso A. Bueno, dice, son inembargables el salario mínimo y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Esa cosita ahí de 30 quetzales es la que muchas veces abusan, ¿va? Porque aquí está hablando de otro salario mínimo, pues si Guatemala es un salario mínimo ahí. Entonces no se trata de interpretar el indubio pro operario, te dice que todo lo que favorezca el trabajador, y ahí está bien claro, hombre. Pero bueno, ¿qué dicen? Vamos a ver. Yo ahí voy a estar.
Muchas gracias. Yo ya hice esta semana, tuve honesto, estoy pidiendo hasta que nos atiendan en Congreso, tal vez sea la Manuela ahí, en qué salón nos pueden atender, y quiero llevar la propuesta, ¿va? Pero yo no la quiero hacer como profesor no la quiero hacer que ustedes como alumnos la presenten, y yo siento que eso va a ser de bendición para nuestra clase de trabajador. Ya estuvo lo de la tarjeta de crédito, pero hoy vayamos, porque el mínimo sea inembargable. Está en la ley, solo vamos a quitar Bravo, Lee. 4 o 5 palabras. Manuel, decime. Rick, buenas noches a todos. Retomando lo que usted mencionaba, lo que pasa es que el sector empresarial, la oposición que tiene adentro del Congreso son los diputados que los pusieron. Sí, y son los que se van a oponer siempre a cuestiones que favorezcan al trabajador. Pero fíjate, Manuel, alguien tiene el código de trabajo ahí. Leamos solo el 96, mira, Manuel. Todos los que yo creo que nos apoyen. Manuel va a ser una parte importante en esto por la relación que tenemos. Oíme, veamos el 96, solo la primera parte. Veamos, ¿vale? Sí. Oíme, Sergio, mira lo que dice la ley. Se declaran inembargables. Inciso A. Ahí déjala. Solo eso que dejen vos. Se declaran inembargables salarios mínimos. El problema es lo que sigue, mira, Sergio. Fíjate vos. Eso es lo que tienen que expulsar del ordenamiento jurídico. Y en los que sin serlo excedan de 30 quetzales. Eso es lo que hay que quitar. Yo ni siquiera veo una reforma, fíjate. Veo una actualización. Bueno, de hecho les quiero decir que ya estamos en eso. Yo les voy a estar informando y primeramente Dios, pues llegamos a un feliz término y también podemos ser nosotros agentes de cambio. O sea, estamos ahí. Pasen buena noche, nos vemos el día lunes. Sé que muchos no quieren llegar, pero ahí ya se... Terminamos temprano, de repente vamos a...